¿Qué tal, cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy quería aprovechar, el doctor Aguilar Camín se tomó unos días y hace bien, pero entonces quería yo aprovechar a hablar con Juan Ignacio Zavala. Juan Ignacio Zavala fue militante del PAN desde muy joven, trabajó en el Partido de Acción Nacional, los conoce, trabajó en el gobierno de Vicente Fox, conoce el PAN y dejó al PAN por muchas razones. Pero hoy en este momento, y un poco lo escribía yo hoy en la columna, creo que quienes perdieron la elección no están haciendo un trabajo de por lo menos ver dónde están y para dónde van. El Partido Acción Nacional es nuestro partido, bueno, ahora el de más viejo registro, ¿no, Juan Ignacio? Ya que el PRD se va, Así es, sí, sí, sí. Bueno, no. con una tradición, con etcétera. Y quería hablar con Juan Ignacio porque los conoce para ver dónde están, a dónde cree que van después de todo lo que ha pasado. Entonces, uh, son el segundo partido más votado en el país, Juan Ignacio, hoy el Partido Acción Nacional. Eh, pero al mismo tiempo pareciera que adentro como que están, no sé, descríbeme, ¿cómo están? Tan, Mira, bueno, pues ojalá supiéramos, ¿no? Porque no es muy claro, digamos, dada la hecatombe opositora, que si en julio, si en el 18 pensábamos que había sido, bueno, pues los habían sepultado, pues esto de aquí sí es verdaderamente duro, ¿no? Creo aún, yo hace un par de años siempre decía que el PAN no tenía que ir a la alianza, que tenía que ver por sí mismo y que eso le iba a dar mucha fortaleza. Y bueno, incluso si tú ves en las votaciones en términos de partido, pues tuvo más como para el diputado federal que para la presidencia, ¿no? Entonces, sí, digamos, es una marca que fuera de las otras, pues tiene su peso específico. Eh, el PRI es muy rechazado, el PRD, como bien dices, pues ya pasó, pues a aquí mejor sí, vida. a mejor vida, podemos asegurarlo que a mejor vida, pero, y el caso del PRI, pues quedó en cuarto lugar en las elecciones presidenciales, es la quinta fuerza legislativa en la Cámara de Diputados, realmente su posición es minoritaria, ha perdido más de 15 gobernaturas en los últimos 8 años. En fin, no sé, ahí sí los números son todavía peores que Acción Nacional. Sin embargo, desde pues ya 2012, desde aquellas elecciones, Carlos, se viene hablando de una crisis en el PAN, ¿no? Una crisis por su estancia en el poder, que por supuesto la estancia en el poder te mete en crisis, ¿no? Te desbalancea un partido que aparte nada más había sido opositor durante tantos años, ¿no? 70 años casi. Y no ha querido o no ha podido o no ha sabido arreglar sus problemas, ¿no? Después de eso vino lo de Anaya, la candidatura de Anaya, 2010, que generó una diáspora también de panistas de todo tipo que se fueron. El PAN tiene dos expresidentes de la República, ellos ya no militan en el PAN. Me parece que de los presidentes que ha habido del PAN, de los que están vivos, nada más Luis Felipe Bravo Mena sigue ahí, y Gustavo Madero, ¿no? Todos los demás están fuera, ya fueron, ¿no? Claro, y Gustavo Madero se fue un rato y luego regresó, porque ¿No? hoy, por ejemplo, a ver, salen 13 exgobernadores a firmar una carta diciéndole a Marco Cortés y a otros, hey, no, pero lees los nombres y dices, ellos ya también se habían alejado un poco, ¿no? Es decir, no es que Pancho Barrio y etcétera estuvieran chambeando por el PAN, etcétera. Había habido una especie de desconexión, ¿no? Del partido como institución con panistas, ¿no? ¿O no? Sí, claro, sí. Lo que pasa es que, mira, unos se fueron saliendo y a otros los fueron empujando, ¿no? El resultado fue que, digamos, se quedó una eh, clase partidista, pues realmente muy menor en términos de política y en términos de liderazgo. Lo hemos visto desde el propio Ricardo Anaya, ¿no? Y antes, cómo fue eso decayendo en términos de figuras. Y en otro se fue. Eh, digamos, ahora sí que se fue convirtiendo en una suerte de PRI, ¿no? Cuando habla López Obrador del PRIAN, pues en algunas cosas tiene razón, porque lo que era una gran ventaja del PAN en los 80, en los 90, no sé si lo fuera ahorita, no, te soy honesto, creo que no lo sería, pero era algo muy distintivo, era cómo elegía a sus candidatos, cómo elegía a su presidente del partido. Y ahí incurrieron hace algunos años en una
verdadera demagogia de estas brutales de decir, no, bueno, que se elija en asamblea al presidente del PAN. Entonces, ¿qué es lo que hacen los grupos en el poder dentro del PAN? Pues se adueñan del padrón. Entonces, si tú quieres ser ahorita militante del PAN, no puedes entrar. Puedes entrar a la Guardia Nacional, al Ejército. Para el PAN no puedes, ¿no? O sea, está cerrado para la militancia porque los tienen aquí, los tienen allá. Está la cerrazón que hubo un momento que estuvieron a punto de quedarse por abajo del mínimo de militantes que tenía que tener, ¿no? Por la cerrazón que hay. Claro, tuvieron un problema, ¿no? Ante el INE, por Sí, 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 sí. este control de este invento sobre el padrón, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues eso ha dañado muchísimo al partido y no permite orear los problemas, ¿no? Creo que, digamos, es clarísimo que Marco Cortés le ha hecho bastante daño al partido. El partido tiene que saber cómo procesar eso. Yo no digo ni que lo expulsen ni nada, pero pues no tendría por qué ser coordinador de los senadores, ni tendría por qué estar manteniendo un liderazgo todavía unos meses, sino estar convocando a unas elecciones. Lo que hacen estos gobernadores es yo creo que hacen bien en decir, oye, pues hagamos algo Claro. por el instituto que tuvimos alguna vez, ¿no? Ahora, Y o sea, mi única lógica de los exgobernadores es, señores, ustedes también se habían ido un poquito, es decir, pelearon, me gusta que lo peleen hoy, me parece muy bien por el partido, pero no lo dejaron de pelear hace 10 años y a lo mejor estamos aquí porque lo dejaron de pelear hace 10 años. sí, claro, y se alejaron y fueron distantes y ni siquiera renovaron de liderazgos locales, etcétera, y como que ahí se fueron quedando, ¿no? Como un grupo. Son muchos los exgobernadores del PAN, pero bueno, Claro, van a citar a un Consejo Nacional, ¿qué podría pasar de ahí? Pues es muy dudoso lo que se pueda dar. Creo que el ejercicio de reflexión del PAN debe ser a fondo, no sin digamos, luego creo que hay círculos de opinión donde creen que los partidos deben hacerse un harakiri, ¿no? Y decir somos una mierda y se acabó y así vamos. Pues no, pues tampoco llegas a ningún lado porque la gente te va a decir, pues sí, ya lo sabíamos, cuál es la novedad, ¿no? Pero debe haber algo puntual, un análisis del partido, por ejemplo. ¿Cómo fue su candidata? ¿Qué representó su candidata? ¿Qué errores tuvo su candidata? ¿Qué aciertos? ¿Qué tuvo el partido? ¿Cómo fue su partido? Etcétera. ¿Qué fue con la alianza? ¿Qué pasó? ¿Qué nos le convino? Algo así, Afón, que te permite decir, ¿y qué requiere el partido? Porque claro, yo, porque un poco es eso, ¿no? Es decir, ¿para dónde vamos? Pongo un ejemplo, Juan, y tú me dirás. Hubo una ilusión panista sobre Ciudad de México después de lo que había pasado. sí, Y es cierto que no se ganó, pero no está mal la votación de Santiago Taboada para una ciudad como Ciudad de México, ¿no? Es decir, ¿no? Para un exalcalde de Benito Juárez, etcétera. Se refrendaron algunas alcaldías que se entendían como panistas, etcétera, se perdió alguna, pero, pero ahí hay, ¿no? O sea, podrías decir lo mismo de Guanajuato, en donde más allá de competencias y tal, Guanajuato siguió siendo panista, lo cual no podría decir en Yucatán, pero a lo mejor la reflexión tiene que ver, ok, ¿ustedes qué hicieron bien, no? Que tuvieron sí, esos votos, o en algunos estados donde les fue bien, o no. ¿dónde está esa gente, no? Porque yo he oído ahí algunos de los que quieren ser candidatos, que sea Adriana Dávila, que sea Jorge Romero, Damián Cepeda, ¿no? Y que dicen, no, y que no hemos estado en la calle, puras obviedades y en lugares comunes de las derrotas electorales, ¿no? Creo que la falta de definición es algo que le ha dado en la torre al PAN, ¿no? ¿Qué es que representa? No sabes si, Que sabes si siempre se supo, que antes del 2000 se sabía se sabía perfectamente. sin problema, ¿no? Y entonces decían, oye, tú eres la derecha, sí, soy la derecha, y sí. Después ya nos empezó a dar pena, y les dijeron, y ya no son, y entonces ahora se sienten progres, y tu candidata fue progre, pero pues para progre te va a ganar Claudia siempre, ¿no? O sea, eso no va a haber. ¿Qué lugar ocupas en ese espectro? ¿Qué causas tienes? Se la pasa diciendo, no, que Gómez Morín, no han ni leído a Gómez Morín, ni nada, y quién sabe si sea pertinente Gómez Morín en estas épocas. ¿No? Entonces yo lo que digo es, ¿dónde está esa bandera? ¿Dónde está esa causa? ¿Dónde está esa definición que quieren llevar, quieren arropar? Ya quedó claro que no son las alianzas, ya debe quedar claro que no es la transición, debe quedar claro que no es la defensa abstracta de instituciones, debe quedar claro que más allá de un liderazgo que nos caga bien a alguien, pues tienes que tener candidaturas que sean probadas, ¿no? O sea, que no se va a administrar. Ya también quedó claro
que no te debes de juntar con cierta gente, no te debes de juntar con los del PRI, no te debes de juntar con Claudio X González y sus amigos empresarios. Todo eso ya se probó 2 o 3 candidaturas presidenciales y no sirve. Entonces sí hace falta una nueva reflexión del partido sobre sus cosas. Creo que es el partido que tiene potencial en México. Hay No, que decir. además, para empezar, tú decías de todo eso que tienen que pensar. Bueno, tendrían que empezar a pensar ya. Claro, el problema es que Marco va a ser el líder. A ver, tenemos este tamaño en diputados y tal para los tiempos actuales. Y en el Senado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a plantar? ¿De qué vamos a hablar? ¿A qué vamos a ir? ¿A qué no vamos a empezar a plantear algo, no? Sí, claro, ¿y qué vamos a recuperar? Porque también, ¿por qué nos vamos? Se va, la gente del PAN luego se va porque no se pueden procesar los problemas. Entonces tú dices hace rato, Yucatán se perdió. Pues sí, ¿sabes quién ganó? Ganó uno que estaba en el PAN hace unos meses. Sí, Y así pasó en muchos lados. Todos los por, candidatos de Morena a los gobiernos o eran del PRI o eran del PAN, ¿no? Entonces, no había ninguno de Morena, no había ninguno de Chocas. Entonces, lo que tienes que ver es qué está pasando ahí, que esos liderazgos se te van. ¿Y por qué se fueron esos 13 exgobernadores? ¿Por qué no me das de regresarlos? ¿No? ¿Por qué está toda la gente afuera? Yo sí eso, creo. eso era un poco eso, ¿no? Es decir, sí tienen que hacer esa reflexión, ¿no? De por qué se nos fueron, por qué estos no nos ayudaron, pues, por qué se nos fueron todos estos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un grupo de Marco Cortés, que eran Marco Cortés, Damián Cepeda, Ricardo Anaya, ¿no? Que pues le han hecho mucho daño con su directiva al partido en su conjunto, voluntario, involuntariamente, algunos por sus limitaciones, otros por sus excesos, lo que tú quieras, ¿no? Pero sí es claro que esa parte ha quedado, no ha funcionado programáticamente, no ha funcionado políticamente y no ha funcionado electoralmente. Entonces, lo que el PAN debe hacer es esa, digamos, esa reflexión de sí, de por qué perdimos, que hay muchas cosas por las cuales se perdieron, unas la alianza, etcétera. Otra, ¿dónde estamos? Ya sabemos que con el PRI no podemos ir, con el PRD ya nunca más, por bien que te cayeran, ¿no? Entonces, sí, ¿qué es eso? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a defender? ¿Cómo nos vamos a situar ante un gobierno tan poderoso? ¿Por De dónde este vamos? tamaño. Porque no le fue mal al PAN en las ciudades. No, 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 no le fue. Entonces el PAN No, puede no. empezar a reflexionar sobre por dónde vamos a empezar nuevamente y quizás es tiempo de que llamen a todos, que dejen de pelearse entre sí y que llamen a todos los que supieron, ¿no? Me voy a quedar con eso que dices. Llevan muchos años sin saber resolver los conflictos. Y hacer política es resolver conflictos. Juan Ignacio, muchas gracias, que te va muy bien. Aquí, buenas Juan Ignacio noches. Zavala, esto fue Bote Pronto, que les va muy bien, buenas noches, cuídense.